Hola, ¿qué tal niñas y niños de Ciudad Deleite? Bienvenidos a este su canal, Ciudad Deleite Kids. ¿Ya están listos para la clase del día de hoy? Muy bien. ¿Ya tienes lista tu libreta, tu lápiz y marcatextos y lo más importante, tu Biblia? Hoy, la clase del día de hoy vamos a platicar sobre el profeta Jeremías. Vamos a ver primero a qué se refiere la palabra profeta. Profeta es la persona que sirve como intermediario entre la humanidad y Dios. Es un intercesor y mensajero de la palabra de Dios. Así podemos entender que Jeremías era un mensajero de Dios, era el vocero de Dios. Jeremías es considerado uno de los profetas mayores. No es por su edad, sino por la extensión de sus escritos proféticos, que fueron de gran importancia. Jeremías fue un hombre fiel y temeroso de Dios. Él fue llamado a advertirle al pueblo de Israel sobre lo que sucedería con el pueblo de Israel precisamente por llevar una práctica idólatra y vivir en el pecado. Jeremías recibió su llamado a los 17 años de edad. Era muy joven cuando recibió este llamado de Dios y él tenía un conflicto en sus sentimientos y sus emociones porque se entristecía ya que él sabía lo que iba a padecer su pueblo por vivir en el pecado, pero también se entristecía porque la gente no lo escuchaba o no le tomaba importancia al mensaje que Dios le quería dar al pueblo de Israel por medio de él. Jeremías le avisaba al pueblo de Israel que se arrepintiera de sus pecados, que recibiera y que adoptara la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque al recibir la disciplina de Dios, ellos iban a ser salvos de lo que venía, del porvenir para el pueblo de Israel, que era la destrucción del pueblo de Israel y su exilio a Babilonia. Entonces Jeremías se esforzaba mucho por dar este mensaje. Él daba el mensaje y lo hacía de una manera contundente, pero la gente, como estaba cegada y sus oídos estaban cerrados a la palabra de Dios, pues no lo tomaban en cuenta. Jeremías muchas veces externó este mensaje para que el pueblo de Dios pudiera hacer lo correcto y Dios no rompiera su pacto con ellos. Lo que sucedía con el pueblo de Israel en aquel entonces es de que acudían al templo, a la iglesia de Dios, al templo, y lo adoraban como si todo estuviera en orden, pero al salir del templo ellos adoraban a otros dioses, y entonces esto no es posible porque no podemos vivir en esa dualidad, en esas dos partes. No podemos adorar a Dios en la iglesia y salir de la iglesia y portarnos mal, decir groserías, contestarle mal a nuestros papás. Eso no es correcto. Debemos de ser de la misma manera en la iglesia y fuera de ella, porque nosotros vamos a llevar el mensaje a los que no conocen de Dios, el mensaje de salvación y el mensaje de Dios. Nosotros lo llevaremos como lo hizo Jeremías. Jeremías, siendo vocero de Dios, su mensaje central era muy sencillo. Les pedía que aceptaran la disciplina de Dios, que no le evitaran, porque ya era muy tarde para evitar la disciplina de Dios, porque Dios ya había tomado la decisión y el mensaje era ese, que iban a ser desterrados de su tierra y llevados hasta Babilonia. Jeremías tuvo la oportunidad y vivió lo suficiente para poder ver estas profecías cumplidas. Él vio la invasión del ejército de Babilonia, vio la destrucción del templo y vio la matanza de Jerusalén. Les vuelvo a repetir, esto entristecía mucho su corazón porque él ya les había advertido de lo que iba a suceder, pero el pueblo no había querido escuchar el mensaje de Dios a través de Jeremías. Los mensajes de Jeremías no eran bien vistos por su pueblo, aún que sabían que eran mensajes de Dios. Él les decía que era lo que Dios quería que ellos entendieran para poder salvarse y no caer en
en este exilio y en esta invasión del ejército de Babilonia. Esto podemos entender que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para nosotros y nos reprime y nos hace una llamada de atención de esta forma, avisándonos qué es lo que puede suceder si no corregimos, no nos arrepentimos de nuestros pecados y no aceptamos la disciplina de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Jeremías 29:11. Vamos a leerlo desde nuestra Biblia. Y dice así, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Como podemos ver, Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y nos lo va a hacer saber por medio de nuestros padres, por medio de nuestra iglesia, de una clase, de una predicación. Y debemos estar atentos a estos mensajes que Dios nos manda. De igual forma, nosotros somos voceros de Dios al transmitir el mensaje de salvación a otras personas, a otros niños como ustedes. Les pueden compartir que Dios tiene planes buenos para nosotros. Y esto lo vamos a hacer sin temor, porque Dios nos respalda, porque lo que vamos a estar nosotros transmitiendo es el mensaje de Dios. Tengamos esa actitud que tuvo Jeremías y compartamos este mensaje con valentía, con temor y sin temor, y no nos desanimemos cuando alguien no quiere escuchar este mensaje o no nos tome importancia. Debemos de seguir y continuar hablando, abrir nuestra boca y decirles que Dios quiere tener un encuentro con ellos. Jeremías, aunque se entristecía, no dejó de decirles estos mensajes y estas advertencias para que ellos se arrepintieran. Alentemos a otros a que vengan al camino de Dios y a que tengan un encuentro con Cristo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase y no nos vamos a despedir sin antes hacer una pequeña oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este momento en compañía de las niñas y los niños que están viendo este video. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y te pido, Padre mío, que toques sus labios como lo hiciste con Jeremías, Señor, para que sea tu palabra la que salga por su boca y que sea recibida con un corazón dispuesto de nuestro prójimo, Señor. Entiendan, Señor, que debemos de aceptar tu disciplina porque es buena para nuestras vidas, Señor, y nos harán vivir tranquilos y en paz, honrando a nuestros padres, honrándote a ti, Señor, con nuestra forma de comportarnos en nuestra iglesia, en nuestra casa y en nuestra escuela. Que no se desanimen si alguien rechaza el mensaje de Dios, que continúen, Señor, capacitándose y alimentándose de tu palabra para que sean voceros efectivos, Señor. Que tu palabra salga a través de ellos y alcance a más niños para que se acerquen a tu reino, Señor, porque tú has dicho que el reino de los cielos es de los niños, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por la vida de estos niños y niñas, de sus familias. Bendícelos, Señor, y manténlos en salud. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Muchas gracias por conectarte a este momento, a este tiempo en la presencia de Dios. No dejes de ver los videos y las clases que están en el canal de Ciudad Deleite Kids, que están hechos para ustedes. Que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo y un saludo. Hasta la próxima.